AOAM es el prefijo de sin, ¿no? Sin hemias, sangre, ¿no? Sangre, o sea, sin sangre, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de otro término que sería, por ejemplo, glucemia, ¿sería qué cosa? Glucosa en sangre. Glucosa en sangre. Uremia, urea en sangre, ¿no? ¿Qué más? Así tenemos varios términos. Pero bueno, es lo más común. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la determinación de algo que se llama hemoglobina, que vamos a simplemente simplificarla como HB, así la van a ver de ahora en adelante. HB significa hemoglobina. Vamos a hablar también de algo que se llama HTO. ¿Qué cosa es HTO? Hematocrito. ¿Y qué más les han dicho en la práctica? ¿Hay algo más? ¿Cuál? Volúmenes corpusculares. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando ustedes, vamos a poner el ejemplo, una persona, Janelli, le toma la hemoglobina. Y sale 9. ¿Cómo se pone la simbología? ¿Cuál es el sistema de unidades? Gramos por decilitro, ¿no? Decilitro, como L mayor. 9 gramos por decilitro. Entonces rápidamente dicen, de acuerdo a sus valores, cada laboratorio varía, pero generalmente nosotros decimos, con esos valores en el Perú, eso se llama anemia. Muy bien, lo que toca lo siguiente, porque ya ese término anemia lo puede decir cualquiera, ¿no? Cualquier persona que recibe, se va a un laboratorio, le van a dar su cartilla, le van a dar su resultado, 9 de hemoglobina, y al costado salen los valores normales de lo que se tienen en cuenta como para ese laboratorio. Entonces, lo normal puede variar entre laboratorio y laboratorio, pero más o menos hablamos que en las mujeres es de hemoglobina es de 12 a 16. Digamos que lo mínimo que puede ser 12, ya en el peor de los casos 11, dependiendo del laboratorio. Pero ya con 10 o 9 hablamos de anemia. Ya, entonces esa cartilla ya lo vio hasta ella, persona sin haber estudiado medicina, hasta el vigilante me puede decir, es anemia. Ya. Ahora lo que viene es, ustedes que van a ser médicos, entonces tienen que hacer la clasificación. Esa anemia tiene un nombre y un apellido. Y para hacer esa clasificación de nombre y apellido se tiene que saber algo que se llama volúmenes corpusculares, ¿cierto? Esos volúmenes corpusculares se dividen básicamente en 3. ¿Cuáles son? Número 1, número 2, número 3. Cada uno tiene su fórmula. ¿Cuál es? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Ahora, ¿qué cosa quiere decir? Kiski. Entonces, esto de acá quiere decir lo siguiente. ¿Qué quiere decir? El volumen corpuscular medio es lo primero que vamos a ver. Ya dijimos que tiene 9, tiene anemia. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir nos vamos directamente al volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio lo que quiere decir es, vamos a ver el tamaño que tiene cada glóbulo rojo de esta persona. ¿Otro nombre del glóbulo rojo? Hematía. ¿Otro nombre? ¿Otro nombre? ¿Otro nombre? ¿Cómo Caramba, otro nombre. A ver, 2 puntos más al que me dice otro nombre del hematía. Rubrocito, ¿no? Rubrocito, muy bien. Entonces, rubro de rojo, ¿no? Entonces, los rubrocitos, eritrocitos o eritrocitos son simplemente sinónimos que usamos, y lo que hacemos es, una vez que la persona tiene anemia, lo que van a ver es el tamaño que van a tener esos glóbulos rojos. Lo que se ha visto es que hay 2 posibilidades: o que el glóbulo rojo sea chiquito o que sea grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo consideramos que es chiquito? ¿Cuándo? Pero hablemos primero de lo normal. ¿Lo normal de cuánto es? ¿De? 7, 0. ¿Ah? ¿Cómo? 83 a 93 a 97. ¿A 97 qué? Femtolitros. Muy bien. Entonces, lo que esté por debajo de esto se va a llamar pequeño. Entonces acá, microcitosis, o si quieres, microcitosis, ¿no? Y lo que esté por encima de esta cantidad se va a llamar macrocitosis. Ahora, dependiendo cómo hablamos en el lenguaje castellano, vamos a decir entonces,
Esta es una anemia, no microcitosis, ¿no? Sino es una anemia microcítica. O será una anemia macrocítica. ¿Cuál es lo importante y lo que se tiene que llevar la PEPA para el examen? ¿Cuál es, Breno? Porque tú estás grabando, para que le pases a todos por WhatsApp. ¿Cuál es la PEPA? Que la anemia más importante en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro es la anemia de tipo ferropénica o ferropriva o por deficiencia de hierro o sideropénica, es lo mismo, ¿ya? Y esa anemia tiene una característica, es una anemia de tipo microcítica. Entonces acá ponemos anemia ferropénica. Generalmente, ahora que alguien me diga, no, que no, yo he visto un caso, no, o sea, la mayoría es así. Entonces, siempre estemos... Ahora, ¿existen otros tipos de anemia que también están relacionados? Sí, pero la más importante es la ferropénica. Esa viene en el examen de fisiología, viene en el examen de internado, viene en el examen de residentado, viene hasta que salgan de la carrera. Muy bien, entonces, y lo opuesto, la anemia macrocítica vendría a ser una anemia que generalmente se ha visto por déficit de... Este es déficit, ¿no? Déficit de fierro, en este caso, fierro más 2 más 3. ¿Cómo es? No lo agarré. Más 2. ¿Cuál es la diferencia? Más 3, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Así se asimila. ¿Más 2 o más 3? Ajá, la forma como se ¿Cómo está en asimila. cómo está en la hemoglobina? ¿Más 2 o más 3? Más 3. Estado ferroso, más 2. ¿Ah? Estado férrico, más 3. ¿Ya? ¿Cómo la consumimos? Los vegetales nos dan fierro, más 3. Los animales nos dan fierro, Más 3. más 3. Dos. Más 2, pues, más 2. Por eso que es mejor comer un plato de lentejas o una porción de carne. Una porción de carne, ¿no? Vas a Cangallo y te vas a la lenteja, te dan lenteja para el fierro. No, pero tú te necesitas un pedazo de churrasco, claro. Entonces, eso es lo que necesitas, porque ese es directamente está yendo como más 2. Las pastillas de sulfato ferroso son más 2. ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos. Este es déficit de fierro. Y lo opuesto, que es que está grande, ¿no? La macrocitosis se va a ver en varias cosas. Por ejemplo, ahí está, la deficiencia. Hay dos cositas que es importante. Una es deficiencia de ácido fólico que es... Y otra, ahí está, vitamina B12. Aunque no lo crean, es más común que sea esta que esta. ¿Ya? Aunque no lo crean, porque el ácido fólico también está en ciertas verduras, ¿no? Como los espárragos. ¿Ah? Pero, por ejemplo, la vitamina B12 lastimosamente está solamente en las carnes, en las vísceras. ¿Ah? ¿Y a la gente qué le gusta comer su víscera? No, no mucho, ¿no? La gente de asco no quiere comer su víscera. Champainita, bofe, ¿ah? Quieren comer su choncholín, no le gusta. Entonces, ahí viene el problema. Uno tiene que saber comer de todo. Entonces, esto es lo que se va a ver en la práctica. Ácido fólico y vitamina B12. La deficiencia de esto va a producir. Pero no solamente eso. También hay enfermedades como el hipotiroidismo. Enfermedades del hígado, como la hepatopatías. La gente que le mete mucho. ¿Ah? Octubre, la fiesta de San Marcos. Entonces ya crónicamente se quedan. ¿Ah? Y ahí viene el problema. Ahí te toca. Ahí te hablan. Muy bien. ¿Y luego qué sigue? Aparte de... Luego, ¿qué pasa cuando el volumen corpuscular medio es mayor de 120? Ahí tiene otro nombre. Megaloblástica. Ahí está. Megaloblástica. Ahora, ¿solamente las deficiencias nos pueden dar anemia? No. También, les voy a poner un ejemplo, hay un montón de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, la parasitosis. Las parasitosis son muy comunes. Los parásitos que entran al organismo pueden producir. Un ejemplo de un parásito que produce anemia megaloblástica, muy común. En el norte se consume pescado crudo, tipo sushi. Si el pescado no es de buena procedencia, lo que va a pasar es que vamos a encontrar dentro de la carne del pescado un microorganismo, un parásito que se llama Diphyllobotrium latum o Diphyllobotrium pacificum. Pacífico, lo viene del Pacífico. ¿Y qué va a pasar? Eso de ahí genera una anemia de tipo megaloblástica. Es decir, el tratamiento en esa persona no es que tome más vitamina B12, más ácido fólico. El tratamiento es tomar un antibiótico. ¿Qué tomar un antibiótico para matar al parásito?
no le hace nada, sigue comiendo igual, está comiendo buen fierro, está comiendo azul, no sabe. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Ya van a aprender más adelante. Pero les voy poniendo la idea para que ustedes les agarre un poco limpidez, ¿no? Muy bien, hemos acabado esta parte de acá, ahora vamos a ir a la otra parte. Ya le hemos dado el nombre. El nombre puede ser entonces anemia, ¿no? ¿Qué? Microcítica, o puede ser macrocítica, o algunos ya, si ya son más finos, le pueden decir también megaloblástica. Megaloblástica. Muy bien. Y luego lo que queda es el apellido. Ya le ha puesto el nombre, falta el apellido. Vamos a ver que el apellido se da con esto que se llama hemoglobina corpuscular media. ¿Qué cosa es la hemoglobina corpuscular media? Sheila, dile por favor a todos y que todo el mundo se entere. ¿Qué cosa es la hemoglobina corpuscular media? ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿qué más nos puede decir Brennan? A ver, ¿qué cosa es la hemoglobina corpuscular media? A ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cantidad de hemoglobina promedio de cada hematita, ¿ya? Y eso se mide con la pigmentación que puede tener. Y como hablamos de pigmentación, vamos a tener dos opciones. Va a depender obviamente del valor. ¿El valor va de cuánto a cuánto? De 27 a 31 picogramos por decilitro, ¿no? Muy bien, ¿no? Picogramos, Picogramos, no, estoy hablando mal, ya, perdón. Lapsus. Muy bien, picogramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, nuevamente, si esto es menor de 27, se va a llamar hipocromía o hipocrómico, ¿no? Hipocromía vamos a poner. ¿Por qué? Porque se ve como un hematíe pálido, ¿no? Ves en el microscopio todo pálido, ¿no? Y si tiene más de esto, más de 31, algunos le dicen hasta 34, ¿no? La cosa es que lo importante es tener los valores normales. Los valores siempre se los van a dar. Entonces, ustedes simplemente tienen que interpretar, ¿ya? Si pasa eso, ¿qué va a pasar? Hipercromía, ¿no? Hipercromía. Muy bien, entonces, ¿cuándo se ve la hipocromía y cuándo se ve hipercromía? Ajá. Y también se puede ver normocromía, también se puede ver. Entonces, vamos a hacerlo más práctico. Vamos a poner dos opciones solamente. O es hipocrómico o es hipercrómico. Hipocrómica o hipercrómica. Muy bien, entonces se ve normalmente anemia por deficiencia de hierro o ferropriva, una anemia de tipo microcítica hipocrómica. Así de sencillo. Esa es la clave, la marca, la E, siempre la E. ¿No? No te olvides, ya. Muy bien. Y luego, ¿qué pasa? Lo opuesto, ¿qué pasa? También puede haber normocrómica, si está en los valores normales. Puede haber también, me había olvidado de mencionarles, puede haber un tamaño normal. Puede ser que sea microcítica, pero también puede ser normocítica. La anemia normocítica, normocrómica es propia de... Pregunta de examen. Pregunta de examen, ¿se fija? Normocítica, normocrómica, no, de las enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas, insuficiencia renal crónica, la diabetes de repente de curso crónico, todas las enfermedades crónicas generalmente todas, la más importante, la insuficiencia renal crónica, va a producir una anemia normocítica, normocrómica. Entonces ya estamos viendo. Hipercrómica se va a ver generalmente cuando hay una hiperpigmentación. ¿En qué casos podemos ver eso? Cuando hay demasiada concentración de hemoglobina. ¿Qué puede pasar eso? Hay gente que tiene siderofilia. ¿Sidero de dónde viene? Sidero, la fábrica de sidero, de hierro. Siderofilia, o sea, que fija mucho hierro en su cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Se va a cargar más de hemoglobina, se ve más oscuro el pigmento. Muy bien. No necesariamente son personas que pueden tener hemoglobina normal, pueden tener anemia. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar de algo que no nos sirve necesariamente para dar el diagnóstico completo de la anemia, pero sí para saber
cómo se encuentra la concentración de la hemoglobina aproximada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se mide esta? En gramos por ciento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es lo normal? 32 gramos. ¿Para quién? Adultos. Pueden variar. Recuérdense que esos valores varían. Los valores van a variar. ¿Y varían en qué? En los recién nacidos, varían en la gente de la altura. ¿Por qué la gente de la altura varía la hemoglobina? Reno. Por el oxígeno. Por el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? La altura. ¿Qué hay en la altura? ¿Qué pasa en la altura? ¿Qué hay? Oxígeno. ¿Ah? ¿Mayor o menor concentración de oxígeno? Bueno, La concentración es la misma, la diferencia ¿cuál es? La presión del oxígeno. A ver, el oxígeno es en la estratosfera, aquí está el oxígeno, ¿no? Y aquí está la montaña y aquí está el mar, ¿no? Ahí está el mar. Entonces por acá tiene un habitante de la sierra, o sea, un serrano, y un habitante de la costa, o sea, un costeño, ¿ya? De la chala, ¿no es cierto? Entonces, la presión de oxígeno baja por gravedad y esa presión acá es mayor o menor. ¿Ah? Mayor, pues mayor, tiene más gravedad, más caída. Y acá la presión un poquito, llega hasta acá nomás. Menor. La concentración es la misma, la diferencia es la presión de oxígeno, ¿ya? Entonces la presión del oxígeno va a variar en la altura y eso hace que se genere relativamente un medio, en este ambiente, un medio hipóxico. ¿Ah? Es un medio hipóxico, no, John. Es un medio hipóxico. ¿Y la hipoxia qué cosa hace? La hipoxia es el mejor estimulante ¿de qué? Es el mejor estimulante para que dentro de una estructura que se llama riñón, dentro se fabrique una hormona que se llama eritropoyetina. ¿Y la eritropoyetina qué cosa hace? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aumenta la masa eritrocitaria. ¿Qué haciendo? Haciendo que madure rápidamente dentro del hueso, dentro de la médula ósea, de la médula roja, se madura más rápidamente los elementos formes y saca rápidamente, ya madurados, a la sangre. Otra función, ¿quién hace la misma función? Los andrógenos. Los andrógenos como la testosterona. La gente que hace mucho ejercicio se mete su testosterona para aguantar, para hermano, lo ven así. Entonces, ¿y qué ha pasado con eso? Generalmente le toma sangre, tiene por arriba la concentración de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la testosterona no solamente actúa sobre el músculo, sino también haciendo que maduren los glóbulos rojos. Muy bien. Y no solamente los glóbulos rojos, sino también los otros. Muy bien, perfecto. Entonces, ya hemos entendido ahora vamos a entender la práctica del día de hoy. La práctica del día de hoy entonces es determinación de la hemoglobina, del hematocrito y de, ¿qué más? Y de las constantes corpusculares. Las constantes corpusculares no podemos verlas porque obviamente tendríamos que medir tendríamos que medir adecuadamente un microscopio para hacerlo directamente, pero lo más importante es entender la práctica así. Un tubo de ensayo, sacamos sangre. Una vez que sacamos sangre, vamos a tener ¿qué cosa? Dos partes. Esta parte que se va el precipitado y el sobrenadal. ¿No es cierto? El precipitado, ¿qué cosa es? ¿Los qué? Elementos formes, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Perfecto. Entonces, y la otra parte, la otra parte se llama sobrenadal. Muy bien, ahí dijo otra palabra. Plasma. Muy bien, ¿qué dijo? Janet, plasma. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Pregunta de examen de admisión a San Marcos del año 2004. Ya.
¿Cuál es? Suero no presenta anticoagulante, el plasma sí. Suero no presenta anticoagulante y el plasma sí. Ya, ya, pero eso me lo has dicho, dímelo como estudiante de medicina. La diferencia es sencilla. El suero, o sea, es eso, pero el suero no tiene factores de coagulación. Así de sencillo. ¿Cuáles son los factores de coagulación? Menciona, del 1 al 8. del 1 al 8, dice acá. Del 1 al 10, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Del 1 al 12. Ah, del 1 al 13, dicen acá. Ya, pucha. No, ya. Yo le voy a dar la fija. Los factores dependientes de vitamina K, esa viene, fijo. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita, esa es en la otra práctica. En la otra práctica vamos a hablar sobre coagulación. Muy bien, lo importante acá, ¿cuál es? Lo importante acá es de que el plasma está, ¿en cuánto? 50, dice, no 55. Y él, así es. Los elementos formas 45% y el plasma el 55%. Esta relación entre el plasma y los elementos formes se llama Hematocrito. Hematocrito. Y hay una formulita para hallar la hemoglobina a partir del hematocrito. ¿Cómo se llama eso? El hematocrito se divide entre 3 y eso es la hemoglobina. Rapidito. Entonces yo puedo decir, facilito a ustedes, paciente que acude a la emergencia, paciente de 10 años, pues es lo más así, que acude a la emergencia con sangrado activo, se le toma un hematocrito y sale 36%. Diga usted cuánto de hemoglobina tendrá. ¿Cuánto tiene? ¿Ah? 12, pues 12. ¿Ah? Entonces viene la pregunta, ¿cuál es? La F. Muy bien, entonces, así, seguimos. ¿Qué más? Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Esto, la concentración de solutos y solventes, mejor dicho, siendo el solvente el plasma y el soluto los elementos formes, a mí siempre me gusta decirles que es como cuando uno va a tomar la sopa. La sopa, uno encuentra su caldito, que vendría a ser el plasma, y el fideo, la yuca, la papa, la oca, mayo, cañigua, racacha, todo lo que le pueden poner, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué cosa es eso? Los elementos formes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si llegan dos amigos a la casa y ya pues la sopa había para 3 nomás, ya llegan 2 amigos más? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué hacen? Más agua, pues, más agua, ¿no? Entonces, pero ya, claro, obviamente le va a tocar más diluido. Le toca más diluido, ¿no es cierto? Ya no le toca igual, ya te toca, vete una sopa así, ya no le toca con presa, le toca ¿no? sin huevos, sin nada, ya, recontra misio. Entonces, pero como sopa de cangallo, ¿no? Así igualito, ya. Entonces, y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una dilución. Entonces, esa dilución se puede dar también en estados fisiológicos en el cuerpo. Un estado fisiológico en el cual se da una anemia por dilución es el embarazo. Segundo o tercer trimestre, la mujer aumenta algo que se llama la volemia. ¿Qué cosa es la volemia? Volumen, hemia, sangre, volumen de sangre. ¿Cuánto es el volumen normal de la sangre que tenemos nosotros? Siempre hablamos de una persona que pese más o menos 70 kilogramos, ¿no? Siempre dice. ¿Cuánto es? 7% del peso, ¿ya? Y si hablamos en términos de litros, más o menos casi 5 litros, ¿no? Casi 5 litros. ¿Ah? Bien. Preciso, 4.9, un periódico puro. Listo. Muy bien. Entonces, así es la cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso, regresamos al caso de una gestante, segundo o tercer trimestre, empieza a aumentar el volumen de sangre, pero no a expensas de los elementos formes, sino a expensas de ¿qué? Del plasma. Entonces se produce una anemia dilucional. Ustedes le toman la hemoglobina, sale 10. Pero si tenía hace unos meses, tenía 12 y está comiendo bien, no pasa nada, más bien ha subido de peso. ¿Qué ha pasado? Se ha diluido. Es normal, no pasa nada, no se está muriendo, no tiene nada. Simplemente que es normal. Entonces, para eso nos sirve entender la fisiología y para eso nos sirve saber de qué estamos hablando. Muy bien, puede pasar lo opuesto también. Puede pasar de que la concentración de elementos formes aumente. ¿Ah? ¿Y cómo se llama eso? Cuando aumenta la concentración de glóbulos rojos o elementos formes.
Policitemia. Policitemia. Si quieren ser específicos, policitemia vera de Vázquez Rendú. ¿Ah? La policitemia vera de Vázquez Rendú, porque Vázquez Rendú fue el que la estudió. Vázquez Rendú Osler fue el que estudió. ¿Qué cosa significa? Emia, sangre. Polici, ¿qué cosa significa? Cit, de citología, ¿no es cierto? De células. Poli, múltiple. Toda la citología ha aumentado. Muy bien, la policitemia. Muy bien. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? En ese caso habrá menos plasma y un poquito más de esto. ¿En qué casos también puede pasar? Una persona que haya sangrado muchísimo. Por ejemplo, uno que ha estado sangrando, vino pues, lo están trayendo evacuado, ¿no? Viene evacuado, uno ha tenido un atentado terrorista en el Brain y lo están trayendo de frente al Hospital Militar Central. ¿Ah? Ha tenido una explosión, ha volado la pierna, le han hecho un torniquete, pero sigue sangrando. ¿Ah? ¿Qué pasa? Él tenía normalmente 15, llega al hospital militar y le toman un dosaje al Chaquito. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale 18. 18, pero 18 no. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos el hematocrito sale alterado. ¿Por qué? Porque el plasma es lo que se pierde primero y se conservan más los elementos formas. Entonces, el hematocrito puede ser que nos engañe. ¿Cuánto saldría el hematocrito? Puede salir por decir 60. Su madre, 60. Dice, bueno, tanta hemoglobina está sangrando. Se ha hemoconcentrado. Entonces, en esos casos, ¿qué se pide? Hemoglobina. Ese sí no falla. Ahí sale que tiene 6, se está muriendo, 6 gramos por decilitro. Está con el toque. Listo, transfundir. Lo transfunde. Y para eso va a venir la última práctica. ¿Qué se transfunde? No se transfunde cualquier sangre. ¿Ah? El que es A, B, O, AB, depende de eso para poder transfundir. Muy bien, entonces vamos a ver. Muy bien, entonces estamos avanzando, todos han entendido, pueden preguntar, preguntan lo que quieran, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien, y entonces vamos a hacer la práctica sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer dos cositas. Vamos a tomar el macrohematocrito y el microhematocrito. Para determinar el macrohematocrito, también el micro, ya, me había olvidado. Y falta una más, y a veces me he olvidado. ¿Cuál falta? Una más falta. BSG. ¿Qué es eso? Velocidad de sedimentación globular. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? La rapidez con la que una columna, dice, de glóbulos rojos y linfocitos se precipita, ¿ya? Pero eso ¿para qué me sirve, profesor? O sea, ¿para qué me sirve ver qué cosa es esto? ¿No? ¿Para qué me sirve? Lo que se ha visto es lo siguiente, tú llenas esto de sangre. Si tú lo centrifugas, lo que vas a tener es la separación de los elementos formes con el plasma. Pero si no lo centrifugas y lo dejas solo, lo que va a pasar es que solito el precipitado se va al fondo y el sobrenadante queda arriba. Ahora, ese tiempo en el cual se mide es por eso que la medición se mide, la medición se hace, ¿no? En milímetros por hora. Dejan la sangre en este tubo de Winthrop y después de eso vamos a ver en cuánto tiempo, después de una hora, va eso a precipitar. Muy bien. Ahora, ¿pero para qué me sirve eso, profesor? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la práctica? ¿Para qué me sirve? Hay fuerzas, ¿cuáles son? Cara, fuerzas. Fuerza de Van der Waals, porque es de, viene de qué, de Van der Waals, ¿qué es? Holandés, Van der Waals. La fuerza de Van der Waals y también el potencial Z. Son fuerzas de atracción y repulsión que normalmente se encuentran ¿qué? Se encuentran en un estado normal, en una simbiosis natural. O sea, esto de acá tiene un valor para el hombre normalmente de 0 a, y en la mujer de 0 a 5, y la mujer o de 0 a 15. Milímetros por hora, no se olviden, ¿eh? Milímetros por hora. O sea, ¿pero qué tiene que ver? Cuando hay procesos inflamatorios y la sangre lo sabe,
estas fuerzas no actúan de la misma forma. ¿Por qué? Porque en la inflamación se generan las proteínas de fase aguda. ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda? Son varias, pero principalmente hay una que se llama albúmina, fibrino, que también es el factor de coagulación número, ¿ya? No se olviden. Entonces, el fibrinógeno, entonces, mejor dicho, se espesa y hace de que esto haya una velocidad de sedimentación globular aumentada. ¿En qué enfermedades se ve básicamente? Generalmente las autoinmunes. Un ejemplo es la AR, que son las siglas de artritis reumatoide. Artritis reumatoide, una enfermedad que afecta a los cartílagos de la persona, ¿ah? Y son los que tienen los dedos así todos chuecos, así, la cadera tiene problemas, porque el cuerpo, las defensas, no reconocen el cartílago, no lo reconocen y lo atacan. Entonces generan una inflamación, y esa inflamación se ve en sangre y se mide, y finalmente se va a tener esto aumentado. Otra enfermedad, para no hacerla larga, pero para que sepan, es el LES, lupus eritematoso sistémico. También tiene que ver. El sistémico quiere decir que está en todo el cuerpo, una inflamación generalizada. Y lo que va a pasar es justamente un aumento en la velocidad de sedimentación globular. Pero además, en algunos estados normales, como los viejitos igualmente tienen una BCG elevada y no tienen nada, simplemente que están viejitos, nada más. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando uno sabe la fisiología, puede rápidamente determinar qué cosa está pasando y poder incluir clínicamente cuál es el problema. Muy bien, entonces esto va a ser lo último que vamos a medir. Vamos a necesitar un voluntario o voluntaria que se gane 5 puntos para la práctica, ¿no? Para poder retirar, sacar un poco de sangre. Y luego de eso vamos a medir por capilaridad. Vamos a ver. Muy bien, a ver.